Bueno, vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros el día de hoy en esta su palabra. Como es de costumbre, ya saben, aquí nosotros vamos libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y hoy nos encontramos entonces en Juan, capítulo 10. Vamos a abarcar hasta el versículo 10, precisamente. Entonces, del 1 al 10, el día de hoy, ahí lo tienen en pantalla. Eh, Vamos a pedirle al Señor que nos guíe esta mañana y entramos directamente en el estudio de su palabra. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, Señor, gracias por este clima tan sabroso que tenemos nosotros aquí en nuestra ciudad. Gracias por no solo ese clima que nos presentas, que podemos sentir con nuestra piel, Señor, sino también ese clima espiritual el cual tú tienes para nosotros, Señor. De verdad que en ti encontramos ese clima idóneo, ese refrigerio, ese lugar de descanso que puede ser distinto para cada uno, pero a la misma vez tú lo provees de esa manera porque así eres tú, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra porque hoy en ella encontramos una verdad eh, absoluta que debe de inspirarnos, que debe de animarnos, que también debe de confrontarnos, Señor. Y pedimos que precisamente por medio de tu Espíritu Santo seas tú llamándonos a nuevas profundidades en ti. Y que de esta manera también podamos, cuando termine nuestro tiempo, celebrar juntos hoy la Santa Cena, recordando la hermosa, única obra de tu Hijo Jesucristo, que solo Él pudo haber cumplido, Señor. Gracias entonces. Y te entregamos este tiempo para que seas tú glorificado por medio de Él. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bien, entonces, Juan, capítulo 10, ya les había dicho. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros aterrizar un poquito esto en nuestras vidas hoy en día? Hoy en día nosotros vemos, la gente busca todo tipo de guías, es como más y más popular. Antes la gente era como de, vamos a hacer de nuestra vida algo y simplemente lo logramos, ¿no? Eran como vidas como de mucho desarrollo profesional por medio de ya métodos establecidos, etcétera, etcétera. Hoy en día la gente es como más de más emprendimiento. Creo que es la palabra como de las últimas décadas, ¿cierto? El emprendimiento. Y para el emprendimiento se necesita nuevas maneras, innovadoras, distintas. Y todo el mundo anda detrás de un guía, un coach, ¿cierto? Todo el mundo sigue a algún influencer, ¿cierto? Alguien que está en redes diciendo, oh, así se hacen las cosas, oh, así se hacen las cosas. Tengo un amigo que vive en el área de Cúcuta. Él es americano y tiene una empresa. ¿Han escuchado de estas empresas de marketing por teléfono, no? Telemarketing. Aquí había una, allá en Green Hills hace tiempo atrás, no sé si todavía existe, Teleperformance, ¿ya no existe? Bueno, y él tiene algo así por el estilo, pero tiene que ver con algo en particular en los Estados Unidos, un mercado muy específico en los Estados Unidos. Y uno se mete a la página del Insta de él y eso es él dando el consejo y cómo anima a otros para que se dupliquen y se tripliquen y no sé qué. Y resulta que él termina siendo un hombre muy exitoso en negocios. Sí, claro. Tiene tal vez una de las compañías de estas más grandes aquí ya hoy en día en Colombia. Ah, y, y la gente mira, ¿cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Por qué? Porque detrás de eso la gente también piensa, hay mucho éxito, ¿cierto? Hay vida abundante, ¿cierto? Y vamos a ver qué hay detrás de eso. Y mucha gente, tal vez nosotros también hemos caído en estas cosas, ¿no? De estar viendo, bueno, ¿cómo lo hace este? ¿Cómo lo hace el otro? ¿Cómo lo hace esto? ¿Cómo logra esto en su vida? ¿Cómo logra aquello en su vida? Porque yo también quiero experimentar esa vida abundante. Todo el mundo quiere esto, pero el problema es que están buscando sus respuestas en lugares equivocados. Él está buscando sus respuestas en lugares equivocados y quienes le siguen a él, por consecuencia, también están buscando sus respuestas en lugares equivocados. Están
buscando respuestas en sistemas humanos y a fin de cuentas son fallidos. Porque si bien pueden tener algún tipo de consecuencia positiva aquí en la tierra, sabemos que aquí en la tierra todo se queda. Nada de lo que nosotros tomamos como tesoros, eso puede ser logros, ¿cierto? Los títulos son tesoros, ¿sí o sí? Sí, como son también, claro, las riquezas financieras, ¿sí? Eso se queda aquí. O tal vez los bienes, las bienes raíces, todo eso se queda aquí. Nada de eso nosotros lo podemos llevar al cielo el día que nosotros partamos. Y bueno, lastimosamente el mundo ya se ha condicionado y seguimos nosotros estos sistemas que terminan llevándonos a cometer errores cada vez más grandes. Y hoy en este pasaje vamos a ver más bien cómo Jesús habla de su rol como su guía para nosotros. Él es el que él mismo va a decir, Él es nuestra guía. Yo soy el guía de ustedes. ¿Sí? Él es nuestro protector. Y va a prometernos, no va a decir, bueno, puedes intentar esto, esto y esto, y a lo mejor sí puedes tener éxito como tal y tal persona o como yo la he tenido. No, Él está diciendo, Él está prometiendo, si ustedes siguen mis pasos, ustedes van a tener vida abundante. Sí o sí. No hay otra forma de obtenerla. Pero, de nuevo, entonces el confrontamiento que nosotros tenemos esa tendencia a justificar, a eludir, a esquivar, a darle la espalda, a hacernos los que no oímos, a taparnos los ojos cuando Jesús nos revela verdades como estas. Tal vez tú hoy estás aquí y estás siguiendo pasos que no son los pasos de Jesús. Entonces vamos a ver cómo, y el título de la enseñanza el día de hoy, el buen pastor, nos guía a una vida abundante. ¿Listo? Versículo 1, vamos a leer, y nos dice, les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Parece que Jesús está aquí hablando como en claves, ¿no? Como que enredadito, pero no, en realidad no. Para nosotros entender esta escritura y ciertamente este versículo, simplemente es contexto lo que necesitamos, un poquito de contexto y esto se aclara todo. Claro, Jesús está hablándole a personas que son familiares con el contexto, no tiene que explicarles, pero como nosotros no vivimos en ese contexto, pues a nosotros sí nos toca entender un poco para poder descifrar esta frase tan interesante. De nuevo, les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón. Bueno, el trasfondo, de nuevo, es algo muy familiar para el pueblo de Israel y es el tema de los pastores. ¿Sí? Los pastores eran tan común y el tema de los rebaños era tan común que se remonta a antaño. Nombremos algunos pastores famosos del pueblo de Israel. David. ¿Quién más? Moisés. ¿Sabían que Moisés era pastor? Moisés era pastor. ¿Sí? Entonces, gente así, exacto. Entonces, eso se remonta a padres de la fe, por decirle así también. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo era que ellos tendían a hacer su día a día? Ellos claramente necesitaban llevar a sus ovejas, como también nosotros vemos aquí cuando, yo me recuerdo viviendo por allí el barrio de las Quintas, cuando primero llegamos aquí a Tunja, y al lado de nosotros había un lote vacío, y en ese lote vacío siempre traían unas vaquitas, y ahí estaban las vacas en ese lote, interesante, y las dejan ahí solas, y las vacas ahí van, come, 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 pero de repente llega un día y ya la vaca no está, ¿dónde están las vacas? Y se las han pasado a otro potrerito, a otro lote, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pastos más verdes allá ahora, ¿sí? Ya los pastos de aquí ya no están tan verdes, ya están tal vez más contaminados, ya están más pisoteados, ya no tienen los nutrientes porque pues las vaquitas vienen ahí comiendo y haciendo sus necesidades. Entonces las llevan al siguiente y así sucesivamente, ¿no?
Pues los pastores también hacían lo mismo. Se llevaban a sus ovejas de un potrero a otro potrero, de un potrero donde ya los pastos no eran tan adecuados a unos porque ya tienen pastos más verdes. Y en esto se la pasaban. Y eran muchos los pastores, ¿sí? Porque las ovejas las utilizaban para mucho, ¿no? Las utilizaban ¿para qué se pueden utilizar las ovejas? A ver, para vestimenta, claro que sí. Para adornos, claro, también. ¿Para qué más? Para el cuero, puede ser, claro que sí. ¿Para qué más? Para comer, claro que sí. En fin, muchas razones por las cuales las ovejas eran utilizadas y por eso se tenían muchos y el pueblo era un pueblo numeroso. Entonces, ¿qué pasaba? Salían de uno, salían de otro y eso llegaba la tarde, llegaba la noche y ya no era para regresar a donde estaban. Ellos hacían esos peregrinajes y entonces encontraban unos lugares en donde llevar las ovejas. Ellos no las dejaban en el potrero. Habían como unos lugares, como unos matorrales en donde ellos encontraban lugar para guardar las ovejas en la noche y ellos, los pastores, se iban, ¿ya? Se quedaban algunos. No se iban todos, se quedaban algunos. ¿Y qué pasaba? Que algunos de estos lugares tal vez tenían algunas paredes. Las paredes tenían más o menos unos 2,5 metros de altura, ¿sí? Entonces los entraban por un espacio y ellos quedaban como entre ese corral, esos corralitos. Podía ser matorrales de esa altura también. Y ahí quedaban las ovejas. ¿Y qué pasaba? Que en la noche habían bandidos. Y entonces los bandidos iban en conjunto, ¿ya? Y entonces entraba uno por arriba del matorral o por arriba de la pared y degollaba algunas de las ovejas y cogía y se las lanzaba al que estaba afuera y salían corriendo con las ovejas y se las robaban de esta manera, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, ¿sí? Miremos de nuevo. Les aseguro que el que no entra por la puerta, ¿sí? Por el lugar donde se debe entrar para llevar a las ovejas, ¿cierto? Eh, Sino que trepa y se mete por el otro lado, es un ladrón y un bandido. ¿Ya? ¿Entendemos ahora? Exacto. Bueno, continuamos. Versículo 2 en adelante sigue diciendo, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Claro, ¿sí? El ladrón no va a entrar por la puerta, ¿no? El que entra es el pastor. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Ahora, de nuevo, esto es lindo, el ver esto que dice, y las ovejas oyen su voz. Les había dicho, entonces son varios rebaños en un lugar. Hay muchos pastores que se van a su posada y ahí se quedan. Y hay uno o dos que se quedan con las ovejas allí. Y ahora regresan al día siguiente todos los otros pastores. ¿Y cómo reconocen sus ovejas? ¿Cómo ellos reconocen? Sí, llamándolas. Oigan, ¿sí? Resulta y pasa que todos tenían como un silbido distinto o un sonido distinto que hacían. Y solo sus ovejas reconocían ese sonido y le seguían a ese sonido, a ese llamado. ¿Ya? De esa manera se diferenciaban. Entonces, se hacía un pastor por aquí, se hacía un pastor por acá, se hacía otro pastor por acá, cada uno hacía su sonidito y sus ovejitas iban yendo hacia su rebaño. Qué cosa tan hermosa. ¿Sí? Entonces aquí dice, ¿ya? Y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas, continúa diciendo. Ah, y, y de nuevo, ahí ellas le reconocen. ¿Y qué pasa? Dice versículo 3 al final, y las saca del redil. Ya estaban todas juntas. Ahora, interesante las palabras allí que se utilizan. Es muy intencional, recordemos, el Señor con cada una de las palabras que da por inspiración del Espíritu Santo a aquellos que escriben la Biblia. Y en este caso, y la saca del redil. Es una palabra que nos demuestra también, no solo cómo sí se hacía, pero también el cómo no se hacía, ¿cierto? No dice y las jalaba, no se dice y les pegaba. Ellos tenían una varita que utilizaban para precisamente ayudar a guiar, ¿sí? ¿Le dicen flauta? Para tocar, ok.
pero tenían era un palo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Callado? Listo. Vamos a hallarle, vamos a decirle. Y con eso utilizaban también para guiarlas, para prever, para, sí, para como se advertirles tal vez de algún peligro o algo por el estilo, ¿no? Pero no dice que utilizaba eso para sacarlas del redil. No les pegaban, no las empujaban, no las arriaban. A ver, no, las sacaban y de una manera muy sutil, ¿cierto? Ah, y buenas. Y asimismo Jesús, quien es el buen pastor, Jesús es el buen pastor, así como Jesús también, pues Él no nos jala a nosotros, ¿cierto? Jesús no nos jala a nosotros, Jesús no nos empuja a nosotros, Jesús no nos apalea a nosotros tampoco. ¿Mm? Ah, Fíjense lo que Él hace, Él nos guía, Jesús nos guía. Salmo 23 les había dicho, vamos a verlo un momento, porque esto nos habla de Jesús. Y claro, esto fue escrito muchísimos años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a encarnar, a ser encarnado. Uh, y ya se hablaba de cómo Él iba a llevar a su pueblo, de cómo Él iba a guiar a su pueblo. Entonces el Salmo 23 nos dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. ¿Sí ven las palabras que utilizan? Y me infunde nuevas fuerzas. Ya, en vez de desanimar a la ovejita por medio del maltrato, más bien anima a la ovejita por el llamado que le hace, la forma como acerca a la oveja. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Ahí está, tu vara de pastor me reconforta. No me hiere, no me hace daño, no me castiga, me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y así nos habla del corazón de nuestro buen pastor. ¿Mm? Las escrituras declaran que Jesús, siendo ese nuestro pastor, nuestro líder, nuestro guía, él experimentó cual maldad había por experimentarse. Él fue tentado de todas las maneras habidas y por haber, ¿cierto? Y, y aún se mantuvo sin pecado. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, les había dicho, vamos a tocar allí Hebreos 4, vamos al versículo 15. Hebreos 4, 15. Hacia el final, hacia el final, hacia el final de la Biblia casi, está el libro de Hebreos. Hebreos 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Mm? Y por eso nosotros podemos decir que no hay nada que nosotros nos podamos enfrentar el día de hoy que que Jesús no haya sentido, que Él no esté sintiendo, inclusive en este momento. En Jesús encontramos nosotros entonces ese descanso, y es lo que leíamos en el Salmo 23 precisamente. Él se puede identificar con nosotros, Él puede identificarse con el dolor,
Fíjense otra de las particularidades del buen pastor. En los buenos pastores, eh, cuando una ovejita necia, renuente, terca, no aprendía la lección, no escuchaba la instrucción. Ustedes saben qué le hacía el buen pastor a las ovejitas. Cogía esa vara y les quebraba las piernas. Y después de quebrar las piernas, la cargaba. Y se la llevaba todo el tiempo, a todo lado, a hombro, hasta que la ovejita entonces estuviera sana. Y esto creaba una relación íntima con la ovejita. De tal manera que finalmente cuando la ovejita se fuera a enfrentar algún peligro y escuchara la voz de su pastor, ahí se atendía. ¿Será que nos identificamos? Las pruebas, las tribulaciones que nosotros enfrentamos en la vida, es como si el Señor estuviera permitiendo que nuestras piernas fuesen quebradas, para que estuviéramos al ladito, pegaditos a nuestro Dios, para conocer su voz. De tal manera que en la próxima, ya entonces no caigan. ¿Y por qué lo hace? Porque Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es el sufrimiento. Jesús sufrió, Jesús experimentó lo que nosotros experimentamos. Por eso vemos esta relación tan linda, tan hermosa, tan íntima, que nosotros debemos de tener con nuestro buen pastor. ¿Mm? Fíjese, Jesús, él no es que dice, uy, vamos a poner a prueba a Alex, o vamos a poner a prueba a Yaira, o a cualquiera de nosotros aquí, ¿no? Pero él sabe que las pruebas pasan. De hecho, Jesús mismo lo dijo, en este mundo tendrán tribulación. ¿Sí? Así es, tendremos tribulación. ¿Por qué? Porque es un mundo caído. Vamos a experimentar cosas y Él permite que cosas pasen en nuestras vidas para que nuestro carácter sea forjado, para que nuestro carácter sea moldeado, precisamente, para que cada vez aprendamos a escuchar su voz más. Entonces pregúntate, ¿será que estoy pasando de prueba en prueba, de prueba en prueba y sigo sintiendo dolor y nada que sano? ¿Será tal vez que necesitas acercarte más a tu buen pastor para escuchar su voz? El punto, el buen pastor nos llama, nos guía y nos lidera amablemente. ¿Sí? Ese es Jesús. Él nos llama, nos guía y nos lidera amablemente. No hay mejor guía que Jesús. El otro punto, la voz del buen pastor es para aprender a reconocer. La voz del buen pastor es para aprender a reconocer. Nos es indispensable aprender a conocer la voz de nuestro buen pastor. Ahora, ¿cómo? Se hacen la pregunta ustedes. Bueno, ¿cómo conozco la voz de mi buen pastor? ¿Cómo conoce Matías la voz de Inés? ¿Cómo reconoce que esa voz es la de su madre? ¿Cómo reconoce él? Por la cercanía, ¿cierto? Porque la escucha continuamente, ¿cierto? La escucha continuamente. Yo pienso que puede que haya algo de instinto ahí, pero yo creo que es más entrenamiento en sí, ¿no? Es de aprender, ¿sí? Porque va a escuchar muchas voces, pero ¿cómo sabe que cuando su mamá le dice, cuidado, que a esa voz tiene que atenderle y decir, no, ahí hay peligro, ¿sí? Porque la ha escuchado desde el vientre, ¿cierto? Desde temprano viene acondicionado a escuchar esas frecuencias. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar esas frecuencias de la voz de nuestro pastor. Entonces, el cómo, bueno, Él nos ha dejado el cómo y es su palabra.
su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es por el medio del cual Jesús habla a nuestras vidas. El buen pastor, esta es su voz, esta es la verdad del buen pastor, las advertencias del buen pastor, estas es las promesas del buen pastor, este es el ánimo del buen pastor, esta es la guía del buen pastor. Fíjense que no hay área en nuestras vidas que nuestro guía no pueda tocar o influenciar, ¿cierto? Todas las esferas de nuestras vidas, Él nos va a hablar aquí. Él nos va a hablar en cuanto a nuestras relaciones interpersonales en todos los ámbitos habidos y por haber. En el trabajo, en la familia, en las parejas, entre padres e hijos, entre familiares lejanos. Todo habla nuestro guía a través de su palabra. Y si no, pongámonos a hacer ejemplos y aquí nos quedamos un buen rato, ¿sí? Hablemos de relaciones entre familiares no inmediatos, no del núcleo inmediato, pero un poquito más allá. Alguien mencionaba a Abraham, ¿cierto? Antes. Hay una lección muy linda con respecto a Abraham y a un pariente no inmediato de él, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese pariente de Abraham que vivía en otras tierras? Lot, ¿se acuerdan? Lot, por ejemplo, ¿sí? Y algo pasaba allí, ¿no? En esta relación. O bueno, acerquémonos un poquito más al núcleo, hablando de relaciones más cercanas. Hablemos, por ejemplo, del ejemplo de José. Cierto que tenemos lecciones de cómo nosotros podemos tratar con aquellos que son nuestros familiares en el núcleo, ¿cierto? En el caso de él con sus hermanos, con su papá, ¿cierto que sí? Listo. Hablemos de relaciones de trabajo. Encontramos ejemplos de relaciones de aquellos que trabajan en la palabra del Señor. Nos guía a ver cómo nos relacionamos con aquellos con quienes trabajamos. ¿Será que sí o será que no? Claro que sí. A ver el ejemplo. ¿Quién puede dar un ejemplo? ¿Cómo? Cuando cuando él vendía el pescado, sus hermanos ahí tenían que trabajar y había discordia. Algunas partes pues, nunca sabes qué empezaban las discordias porque había escasez y fue como llegó Jesús Bueno, vamos a ver unos ejemplos un poco más fuertes, ¿sí? Es un poco más distante. Tal vez Daniel. Hablemos de Daniel. ¿Qué relación de trabajo tenía Daniel con sus jefes? Era excelente, exacto, muy bien en todo lo que hacía, claro que sí. Y más bien también hay un ejemplo, un mal ejemplo ahí, ¿no? Porque habían dos personajes con quienes también tuvo un poco de roce, de interacción más bien. Daniel, cuando estaba en el calabozo, ¿se acuerdan de quiénes eran? Uno era un copero y el otro era un panadero, ¿se acuerdan? Y uno de ellos no era excelente. ¿Y cómo le fue? No le fue bien, perdió su vida, ¿cierto? Mientras que el otro, que sí, también era diligente, le fue bien y lo sacaron del calabozo, el copero. ¿Sí? El panadero fue el que perdió su vida, terminó allá. Ah, de nuevo, entonces habla de esta esfera de nuestras vidas. Que si nos habla de la parte financiera, pues muchísimo nos habla de la parte financiera el Señor, ¿cierto? Por medio de su palabra. Que si nos habla con respecto a las relaciones entre matrimonios, claro que sí, desde el Génesis en adelante, por todos lados. Que si nos habla con respecto a la sexualidad y a cómo nosotros debemos ser, debemos de tener una integridad en nuestra sexualidad, tanto en el ámbito matrimonial como en el ámbito de la soltería, claro que sí. Que si nos habla con respecto, en fin, ¿sí? Entonces no hay nada que tú le puedas pedir al Señor guía y Él va a decir, espérate, esa no la tengo clara, déjame googlear, ¿sí? No, de ninguna manera. Al revés,
Si uno se pone a googlear, es porque ya está escrito. Simplemente que uno no sabe encontrarlo. Pero el Señor sí sabe. ¿Ya? Entonces, es la voz del buen pastor es para aprender a reconocerla. ¿Cómo la reconocemos? Entre más tiempo nosotros pasamos leyendo, meditando y estudiando su palabra, pues más conocemos su voz. Y cuando entonces estamos en una situación en particular y le decimos, guíame, vamos a poder saber y distinguir cuál es su palabra, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros, que mora en nosotros, trae a colación esa palabra y nosotros decimos, oh, eso está en la Biblia. Eso lo dice Dios. Entonces, esa es la voz de mi pastor, entonces yo sigo esa guía. En vez de escuchar la guía del mundo. ¿Sí? El mundo nos ofrece mentiras, familia. El mundo no ofrece nada más que mentiras y trampas. El buen pastor más bien nos dejó la verdad, la absoluta verdad. El mundo nos ofrece opiniones. El Señor nos entrega promesas, certeza. ¿Sí? Entonces, si nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor, pues vamos a estar por el buen camino. En Juan, el mismo capítulo 27, no es la sección para el día de hoy, pero quiero que resaltemos un versículo más adelante para que veamos. El versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y dice, yo las conozco y ellas me siguen. Esto es una frase algo confrontadora. Porque si nosotros decimos ser hijos de Dios, entonces somos sus ovejas. Pero de nuevo el cuestionamiento, ¿oímos su voz? Y nosotros, nos ponemos también en relación con Él de tal manera que Él verdaderamente nos conozca. O si alguien estuviera entrevistando a Jesús hoy en día, Señor Jesús, cuéntenos de Alex, ¿lo conoce? La verdad que no. O sea, yo sé quién él es, yo tengo todo el conocimiento de él, pero en realidad él no está intimando conmigo, no sé qué está pasando en su corazón, humanamente hablando. ¿Será? Cada uno de nosotros. ¿Qué diría en esa entrevista Jesús sobre nosotros? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Y Alex te sigue? Inserten su propio nombre. Regresemos al versículo 4 y continúa Jesús diciendo allí, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, las ovejas que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Siempre se puede saber cuando un extraño se infiltra en el rebaño. Ese extraño va a causar división, sabiendo de que algo no está del todo bien, las ovejas empiezan a irse para otro lado, aquí hay una voz que no es, entonces empiezan a huir. A mí me pasó hace 2005. En el 2005 estaba visitando yo unos familiares que tenían una finca a las afueras de Barranquilla y tenían unas ovejitas. Y precisamente me decían, venga, para que vea las ovejitas. Y en ese momento mi otro hijo, Alex Jr., tenía apenas que tenía 10 años, él en ese entonces. Chévere, vamos a que Leandro vaya a las ovejitas, Y llegó entonces, es un tío político, mi tío político, y les hizo el sonidito, y todas detrás de él. Y llegó Alejandro, rapidísimo allá, ¡ah! El extraño. Así fue, y fue curioso. Y leyendo esto me acordé de esa experiencia. Así es. Entonces, ellas escuchan la voz, escuchamos la voz, y no solo entonces escuchemos la voz, que sí es, que es la de nuestro buen pastor, pero también debemos de estar atentos a aquellas voces que no son, y huyamos de estas voces, salgamos corriendo,
No, ven, tranquilo, no va a pasar nada. Igual van a hablar, lo que sea, todo ese tipo de cosas que nos pueden llamar por medio de ánimo al pecado. Nosotros, no, no. Mi buen pastor me está diciendo que este es el lugar, que este es el sitio, que esta es la dirección, que allí voy a encontrar la seguridad, que esto va a ser para un cuidado eterno, que esto va a ser para un placer temporal, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces escuchemos no solo la voz de nuestro buen pastor, pero estemos atentos a las voces que nos llaman a desorden. ¿Mm? Continuamos, versículos 6 y 7. Dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar. Qué lindo. Jesús volvió a afirmar. Jesús es paciente. Jesús es misericordioso. Jesús es compasivo. Él, él no se atemoriza, se asusta, se desconcerta en cuanto a nosotros no atender en la primera ocasión, o en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta. Su carácter no cambia, porque su carácter es un carácter de esperanza, es un carácter de amor que continúa yendo y buscando a la oveja. Por ahí hay un video muy popular en redes de una oveja que se cae en una zanja y llegan por allá y la sacan de la zanja y va otra vez y se mete en la zanja. Y yo creo que ese video continúa una y otra vez y así es Jesús también en ese sentido, ¿sí? Él va detrás de nosotros a sacarnos de esa zanja una y otra vez, ¿sí? Eh, por eso volvió a afirmar. Él no se pone a criticar, él no nos critica. Él no se burla de la oveja. Ahí está, esta terca, necia, burra. Debería ser burro en vez de oveja. No, ese no es Jesús. Él no desecha la oveja. No, esta oveja ya toca sacrificarla, no sirve para... No, no, esta negra, esta la ovejita negra. ¿Saben el cuento de la ovejita negra, cierto? Que es la malita. ¿A quiénes les dijeron que eran las ovejitas negras de sus familias? ¿Sí? Voy a hablarles en serio del corazón de los dos. ¿Sí? El mundo hubiera desechado de ustedes, pero Jesús no desecha de ustedes. Ustedes son valiosas para el Señor, ¿sí? Como todos nosotros. Jesús es el buen pastor. Vamos a ver qué más nos dice la palabra. Versículo 7 hacia el final. Dice, continúa diciendo, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Pausa. ¿Cómo así? ¿O eres el buen pastor o eres la puerta? No entiendo. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan que les había pintado el escenario de entonces el lugar donde estaban las ovejitas? Y se quedaba uno o dos pastores allí cuidando las ovejas. Literal, no había una puerta física para entrar a este lugar o para salir de este lugar. El pastor se acostaba en ese espacio, de tal manera que cualquiera que tuviera que entrar por ahí o salir por ahí, llámese oveja o persona, hubiera pisado a ese pastor. El pastor es la puerta. Jesús es la puerta. Él nos cuida de esa manera. Él atiende a nosotros de esa manera. Está atento a nosotros de esa manera. Él no quiere que nada nos pase. Ni que nosotros salgamos del redil, ni que alguien entre al redil a tomarnos. Juan 10:28. Leímos el versículo 27, ahora miremos el versículo 28. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrán arrebatármelas de la mano. Ese es el cuidado del buen pastor, que es la puerta de las ovejas también.
Esto me hace recordar a otra escritura, ¿cierto? Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Vamos allí. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice Pablo, que es quien está escribiendo aquí, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué te puede apartar? Nada, nada. Si estás en su mano, seguro estás. El buen pastor es la puerta y cuida de nosotros. Versículo 8 continúa regresando a Juan 10, dice, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Bueno, él se está refiriendo tanto a aquellos que decían ser pastores del pueblo en aquel entonces, como también nos está llamando a nosotros hoy en día a tener en cuenta de estas voces que dicen ser guías para nosotros, ¿cierto? Cuidadores para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Las ovejas que escuchan la voz, de nuevo, no le hacen caso. Muchos han declarado que son una de las manifestaciones de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Entran a colación aquí a Krishna, Confucio, Buda, etcétera, 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 ¿no? Para nombrar algunos, pero todos son un fraude. Todos son un fraude. Todos, junto con sus palabras huecas, son un fraude. Y hay otros sistemas religiosos grandísimos que también. Al que tiene oídos, que oiga. Solo Jesús murió y resucitó. Solo Jesús murió y resucitó. Continúa versículo 9, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Esto es una advertencia que el Señor nos está diciendo. Hay un enemigo. No, por favor, no escuchen esa voz. Van a perecer. No les va a ir bien. Es el contraste de escuchar al buen pastor versus el enemigo y sus consecuencias, ¿no? Y continúa diciendo, termina más bien diciendo en esta sección, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús nos está prometiendo una vida abundante. Solo en Jesús, el buen pastor, encontramos la vida abundante. Solo en Jesús. No en esas otras voces, no en los coaches, no en los gurús, no en los influencers, no en nada. Solo en Jesús vamos a encontrar la verdadera vida abundante. Ahora, ¿qué significa esa vida abundante? Esto es una palabra que es como de rascarse la cabeza para muchas personas. Jesús está describiendo algo mucho más aquí que lo que nosotros podemos entender en la esfera biológica, por decirlo así. La vida en abundancia habla más bien de una vida que en su totalidad depende de la provisión, escuchen, y la protección del pastor. La vida abundante habla de una vida que en su totalidad depende de la provisión y la protección del pastor. Aquí en Boyacá creo que para nosotros el ejemplo es la agricultura, ¿cierto? Creo que son pocas las personas en realidad las que yo he hablado aquí que no se identifican con el tema, ¿no? Pues un agricultor, ¿qué hace? Cuida su tierra, ¿cierto? Va, la prepara antes de poner sus semillas, coge la ara,
¿cierto? Se asegura que tengan los nutrientes debidos, que haya una fuente de agua cerca, que depende de lo que vaya a poner allá, que si haya sombra, que si no haya sombra, que haya algunos tipos de árboles endémicos allí que puedan apoyar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que haya abono debido, en fin, ¿sí? Cuida su tierra, planta las semillas debidamente, no simplemente coge y al azar ahí porque pues lo que crece es una locura, ¿no? Sino que lo hace ordenaditamente y de esa manera le saca más provecho. Aún también a la tierra que más la deja descansar un tiempo también, cuando es el tiempo debido para descansar la tierra también. No está ahí, dele que a esa tierra eventualmente el fruto que va a estar sacando no va a ser el mejor, ¿sí? Y cosecha entonces sus frutos debidamente, abundantes, de una manera muy, muy, muy similar a nosotros entrar por la puerta que es Jesús, pues nosotros encontramos una vida llena de frutos espirituales como el amor, la paz, el gozo, ¿sí? Eso es lo que experimentamos nosotros. Cuando experimentamos una vida abundante, no es que las cosas alrededor no están pasando, no están influyéndonos de una manera que antes nos influían, más bien, ¿sí? No nos mueven el piso las cosas como antes nos movían el piso, ¿sí? No dejamos de sufrir para siempre como antes sufríamos de temores, miedos, ansiedad, preocupaciones, angustias, como quieran decirle. ¿Mm? Descansamos, porque a fin de cuentas todo esto es pasajero. Y aquí estamos como peregrinos. Y tenemos un lugar, si bien Él nos tiene en su mano acá, también dice la palabra que Él tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros en el cielo. ¿Sí? Así que el llamado, eh, pues que Él sea nuestro guía, que de verdad busquemos que Él sea quien nos protege, que no busquemos nosotros protegernos a nosotros mismos, que Él de verdad nos ofrece una vida abundante y, y que a pesar de lo que tal vez nosotros podamos decir, no, es que me sale mejor esto, me sale mejor lo otro, es que de verdad que yo necesito más bien caminar por aquí, lo que sea la situación que encaje en tu vida. Deja las justificaciones a un lado del por qué estás haciendo lo que estás haciendo o no estás haciendo lo que debes de estar haciendo para escuchar la voz de tu buen pastor y síguele. Aprende su voz, conoce su voz. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por el ánimo que nos traes el día de hoy, pero también, Señor, tal vez para algunos de nosotros más bien es una exhortación, es una advertencia, o tal vez es un recorderis, Señor, es uno de esos y les dijo otra vez para algunos de nosotros, Señor. Gracias porque de una manera u otra hemos, bien sea hoy o tiempo atrás, escuchado esta verdad, Señor, pero tal vez no la teníamos clara o tal vez no teníamos la confianza. Tal vez aún, Señor, en este momento no tenemos la confianza. Padre, para aquellos que ese sea el caso, te pido que hoy seas tú derramando esa medida, que sean ellos tomando ese paso de fe para que tú seas creciendo su fe, Señor, en ti. Que sean animados a de verdad, de verdad, de verdad, de todo corazón, tomar tu palabra y leerla y apropiarse de todo lo que tú tienes para ellos en ella, Señor. Um, y que te conozcan verdaderamente. Padre, te pedimos por todos aquellos que también han sido despreciados. Tal vez aquí hubo un par de valientes el día de hoy, Señor, pero tal vez muchos de nosotros hemos sido también despreciados, como no, ya no hay valor en esto. Ya son demasiadas las veces las que las ha embarrado, ha metido la pata demasiadas veces. Señor, tú no te cansas y tú continúas tocando en los corazones.
de aquellas personas, Padre. Gracias porque hoy lo has hecho y lo continuarás haciendo, Señor. Porque dice tu palabra que el deseo tuyo es que todos se salven y que nadie perezca, Padre. Gracias, Jesús, por ser ese instrumento para restaurarnos. Gracias, Dios, por haberte encarnado y haber experimentado el dolor, el sufrimiento que nosotros experimentamos para identificarte con nosotros y que nosotros sepamos de que en ti podemos encontrar esos brazos abiertos que dicen yo sé, yo entiendo, yo conozco, yo he estado ahí, yo he sentido eso. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu sea esa voz que escuchamos nosotros como hijos tuyos, que no apaguemos a esa voz del Espíritu Santo que reside en nosotros, que no le contristamos, que nos ayudes a ser sensibles cada vez más y más a esa suave, gentil voz que tú has depositado en tu Espíritu Santo con nosotros. Y antes de decir amén, Señor, queremos también recordar el día de hoy precisamente que tú viniste como ese buen pastor para sacrificarse. Así como bien tenías que tal vez quebrar algunas patas de algunas de las ovejas, tú te sacrificaste cargando con todos nosotros y nuestros pecados, para que pudiéramos estar en sana y buena relación contigo, a pesar de que tú no la quebrantaste, sino fuimos nosotros quienes quebrantamos la relación por medio precisamente de nuestro pecado, Señor. Hoy una vez más queremos pedirte perdón por aquellas maneras en las cuales hemos venido incumpliendo, hemos estado deshonrando tu nombre, no te hemos traído gloria por medio de nuestras acciones. Tal vez no hemos sido buenos testigos tuyos. Tal vez el testimonio que la gente ve en nosotros de ti no es el más asertivo. Te pedimos, Padre, perdón y te pedimos que fortalezcas estas áreas, que nos muestres esas áreas de debilidad para nosotros ser dignos representantes tuyos, Señor. Te pedimos que en este momento, mientras nos preparamos para tomar la Santa Cena, que seas tú mostrando esas áreas en las cuales tú quieres trabajar, Señor, y seamos nosotros individualmente sincerándonos contigo, Señor, y hablando con nuestro buen pastor para ver de qué manera quieres tú guiarnos el día de hoy, Señor.